Gracias a todos los que habéis participado en este verano en las más de 50 actividades que llevamos desde el mes de julio, a todos aquellos que habéis venido hoy a este acto, animaros a los que habéis venido hoy a deciros que durante todo el año tenemos muchas actividades de todos los tipos, para todos los gustos, gratuitas en su mayor parte, o sea que los que estáis por aquí cerca en el entorno, en esta zona tan bonita de Santolaja y el entorno, pues bueno, sabéis que aquí también tenéis vuestra casa en forma de museo público y volcado al servicio público, como no puede ser de otra manera. Bueno, dado las gracias a vosotros, pues también a las dos personas que nos acompañan hoy en la mesa, Valentín, creo que sobran las presentaciones, ¿no? Es alguien imprescindible para muchos de los que nos hemos formado a su lado, pues es una referencia imprescindible a lo largo de nuestra vida. Ya nos acompañó, si no, es que pusimos el aire acondicionado manual y al final pues es demasiado manual. Bueno, como les decía, pues bueno, Valentín de la Varga, catedrático de latín, de lenguas clásicas, profesor durante muchos años en Cistierna, pero sobre todo pues mentor de muchos de los que estamos hoy aquí. Y bueno, pues gracias por estar otra vez hoy con nosotros. Y Alberto González, bueno, pues gracias dobles, ¿no? La primera es por elegir otra vez el museo como lugar para presentar una más de sus novelas, ya van 3, 2 presentadas aquí con esta. Bueno, pues la anterior la presentamos en la nave central y esta la presentamos aquí, que es la zona noble también del museo. Así recorres todas las estancias del museo presentando tus obras. Espero que al final haya más obras que estancias. Bueno, pues muchas gracias por acordarte de nosotros, por presentar esta novela aquí, pero sobre todo gracias por dedicarte o por dedicar una parte de tu tiempo libre, entre comillas, pues a algo tan necesario para todos como es la literatura. Si no fuera por gente como Alberto, que dedica muchas horas de su tiempo a pensar y a escribir, pues seríamos todos seguramente mucho menos felices de lo que somos gracias a la literatura. Y también, es un poco más anécdota, pero también muchas gracias por reflejar en este libro pues nombres tan comunes como Sabero, Santolaja, Santiago. Bueno, pues quizás los que no somos de aquí, cuando lo lean en Madrid o lo lean en otros sitios, no se identificarán tanto, pero bueno, a nosotros, aunque tiene un carácter literario, también nos llega el que se acuerde de los sitios, de los lugares y de las personas. Así que nada, voy a pasar la presentación del libro y bueno, estáis en vuestra casa y la palabra es vuestra. Pues muchas gracias, Roberto. Darte las gracias a ti personalmente también, porque no ha sido fácil. Detrás de esto, aunque parezca que no, ha habido varios emails, varias intentonas, cambios de fecha. Esto parecíamos, no sé, un grupo anglosajón viniendo a España con cambios de sala y cambios de fecha. Parecía un poco así, pero al final se ha conseguido, y solo se ha conseguido con buenas palabras y con intentos por parte de todos. Así que gracias, Roberto. Gracias a los que estáis aquí, porque podéis estar en cualquier otro sitio un día como hoy. Y gracias a ti, Valentín, porque para mí es un orgullo que volvieras a aceptar con tan poco tiempo, pues dedicarnos unas palabras de hebrea, al igual que lo hiciste con el amargo despertar, que desde aquí te doy también las gracias, porque de todas las presentaciones que he hecho, que han sido bastantes, sin lugar a dudas la más preparada fue la tuya, y han sido muchas. Antes de empezar la presentación en sí, os voy a poner un vídeo de unos 10 minutos de duración, en donde veremos parte de los paisajes que se narran en la novela de Hebrea. Lo voy a explicar antes un poco por encima. Se verá primero un vídeo que grabaron, yo creo que fue este verano, unos vecinos del pueblo grabaron en la Resti, que no es del pueblo. Un Resti, que no es del pueblo y tampoco debe ser el de la librería de Cistierna, grabó este verano un vídeo de unos 6 o 7 minutos de la cueva del Carrascal, que es precisamente donde acaba el primer capítulo de la novela, en esa cueva, que quizá algunos conozcáis, y si no, la vais a ver hoy aquí, y además la podéis leer durante varias páginas en Hebrea. Luego veremos el camino que hicimos en el verano del 2013, en el verano del 2013,
mi padre, mi mujer y yo hicimos el camino que narra esta novela de principio a fin. Desde el pueblo, aunque aquí empieza en Sabero, en Brea empieza en Sabero, para situar a los personajes empiezan en Sabero, pero la Brea empieza en esa carretera que va a Ocejo de la Peña, desde la Nacional. Y hicimos el camino que va desde Santa Olaja hasta la Virgen de la Verilla, en santuario porque a veces la llaman ermita, a veces santuario, a veces monasterio. Santuario, bien, de la Virgen de la Verilla. Y fue una mañana muy especial, en donde aparte de ver los paisajes que luego he descrito aquí, disfruté de la compañía de mi familia, de la tranquilidad y de unos momentos pues que yo creo que además se notan en Brea. Ya había presentado El amargo despertar hace 3 años, y precisamente en este año de 2013, algunos de los presentes lo recordarán, tuvieron el honor de presentar a Alberto como un escritor jovencísimo y novel, con su primera novela, que era El amargo despertar. Hoy ya no necesita presentación él, porque ya es su tercera novela. Sigue siendo un escritor jovencísimo, eso es evidente, pero ya se ha curtido en esto de escribir y ya viene con Brea, que es su tercera novela. Y esto tiene su importancia, porque el hecho de que transcurridos apenas 3 años, Alberto nos presente ya hoy 3 obras, indica de un lado que es un autor prolífico y que tiene capacidad para producir. Estas 3 novelas, sus 3 hijas intelectuales, que son El amargo despertar, No serás nadie y Brea, lo cualifican ya como un buen escritor. Pero es que además, en este entretanto, ha tenido tiempo para tener una hija biológica, Emma, que, bueno, es todo un logro y que bien merece que le demos la enhorabuena y le felicitemos a él, a su esposa y, bueno, y a todos aquellos que se vean implicados en los llantos y en los gritos de Emma, que seguramente que hará más ruido que las otras 3 obras juntas. Merecen, digo, nuestra cordial enhorabuena y, por supuesto, también nuestros deseos de que nazcan muchos más libros, que hijos, ya por los años 50, los que somos mayores lo recordamos, por los años 50 del siglo XX, un autor eclesiástico con un libro que se titulaba Hijos cuantos, los que Dios quiera, dejó establecido de una vez para siempre cuántos son los hijos que hay que tener, los que Dios quiera. Bien, pues vamos a hablar un poco de Brea y muy poco de Alberto, por las razones antes dichas. Decía yo de él hace 3 años que compartíamos profesión, se ha referido él también a ello. Los dos nos hemos dedicado a la enseñanza, él todavía está en ello, y decía que entonces que compartíamos, Alberto y yo, amor a la naturaleza y al terruño, porque yo soy de esta tierra por los 4 costados, y Alberto, aunque de Vallecas, está tan enraizado en Santa Olaja que yo me atreví a llamarlo entonces vallecano hormiguero, y no os ofendió, sino que se sintió honrado por este título. Y no creo yo que haya muchos ejemplares de esta especie vallecano hormiguero, muchos más que Alberto y poquitos otros. No sé si el Speoquiris ese de la cueva, el Speoquiris olayensis y alguno de esos que hay ahí también estarán en pequeño número. Bueno, en El amargo despertar jugaban un papel importante Vallecas y Santa Olaja. La novela
desarrollaba entre estos dos sitios, con una parada por el medio, y Alberto trataba con igual cariño a uno y a otro. En Brea, lo que ha hecho ya ha sido abandonar Vallecas y se queda enteramente con nosotros. Desde el principio hasta el final se queda en nuestra montaña. Esto suponiendo que haya un principio y un final. Pero lo cierto es que la acción se desarrolla íntegramente aquí. Aquí, en esta montaña, en nuestra tierra. En Sabero, con su albergue juvenil y con su hermosa y amable camarera de bar, que aparece también. En Santa Olaja, con su casona, evocadora de la del amargo despertar, con el fantasma de Jorge. Para los que no lo leyeron, Jorge era un personaje del amargo despertar, que vuelve a aparecer aquí asomado al balcón. Y, como dijo antes Alberto, con su alcalde, Santi, que no es ciertamente como Jorge un personaje de ficción, y que está retratado tal cual es en su físico y en su comportamiento amable y servicial. Se desarrolla también, como no, en el camino de Ocejo de la Peña, que precisamente por la calidad de su suelo es por lo que la novela recibe el nombre de Brea. Se desarrolla en Fuentes de Peñacorada con sus exuberantes manantiales que dan nombre al pueblo. Se desarrolla, volviendo a los pagos de Santa Olaja, en la cueva del Carrascal, lo hemos visto hace un momento, con sus numerosos insectos y con esos dos escarabajos inéditos y no catalogados hasta finales del siglo pasado, de nombres latinos casi impronunciables. Se desarrolla, también lo hemos visto, en el santuario de la Virgen de la Velilla, otro lugar emblemático de esta montaña, con su torre octagonal y asentamiento macizo, en un lugar inverosímil, en plena naturaleza. Uno piensa que es imposible que haya allí levantada ninguna construcción, mucho menos un santuario de esa naturaleza. Es un sitio que en sus alrededores no tiene habitantes, no tiene seres humanos. Yo creo que es un paraje que está poblado y nadie en su sano juicio lo puede dudar. Yo estoy seguro de que está poblado por hadas, por faunos, por ninfas, por dríadas, por nereidas y desde luego por vírgenes. Es bien sabido que donde hay un santuario de una virgen, antes hubo una ninfa, varias ninfas o divinidades campestres. El lugar se presta desde luego para ello. Estos son los escenarios en los que discurre la acción de Brea, entrelazados sin interrupción por los innumerables montes de los que ha hablado Alberto, montes, rocas, veredas, sendas, valles, prados, que se extienden por toda esta franja montañosa. En una palabra, todos los parajes por los que Alberto hace transitar a los personajes de su novela, a fuerza de reales, nos resultan tan cercanos y tan familiares que el lector de aquí, el lector que esté enraizado aquí y que haya visto estos parajes, se siente moviéndose por ellos como Pedro por su casa. Incluso cuando esos 6 monitores que yo iba a mencionar, pero que ya Alberto ha hablado de ellos, cuando esos 6 monitores excursionistas se pierden en el monte, uno siente la tentación de adentrarse y ayudarles en sus problemas y enseñarles cuál es el camino correcto. Si yo he hecho alusión, en primer lugar, a este entorno de la novela, es porque creo que servirá para estimular su lectura, que es lo que importa en último término. Y creo que será un acicate para invitarnos a una excursión excitante y llena de interés. Una excursión que podemos hacer desde un sillón, desde la sombra de un árbol, con Brea en la mano.
tanto para los que en mayor o menor medida nos identificamos con ese paisaje, como para aquellos que no lo conocen, esa excursión resultará siempre agradable. Seguro que los que no la conocen, los que tienen que poner en tensión sus facultades imaginativas, se sentirán atraídos por las descripciones del autor. Descripciones espléndidas y precisas, y no exentas de misterio. Y quizás se les despierte el interés, el deseo de visitarnos y hacer algunas caminatas desde el Valle de Sabero hasta el santuario de la Virgen de la Velilla, con sus variantes, sus rutas complementarias, sus digresiones. Hombre, sería deseable que si vienen de la ciudad estén un poco fortalecidos, porque si se trata de esos remilgados que tienen miedo a las piedras del camino, al sol, al frío, a los mosquitos, pues entonces el envite puede resultarles difícil. Recordaros, Alberto, y recordarán tal vez algunos de los presentes, que en la presentación del Amargo Despertar te reprochaba, cariñosamente eso sí, que nos hubiera roto la presa de Riaño e inundado y arruinado todo el valle aguas abajo, incluida tu querida Santa Olaja. Pues bien, como es de bien nacidos ser agradecidos, hoy también quiero darte las gracias porque en esta tu novela, que la desarrollas íntegramente aquí, primera razón para agradecértelo, pero aquí nos respetas y nos dejas intactos campos y pueblos, ¿no? No es para tomarlo en broma, porque el final de la lectura no resulta tan molesto como el del Amargo Despertar. Te deja mejor cuerpo, ¿no? Porque a pesar de que Brea tiene también elementos apocalípticos, desazonantes, descorazonadores y perturbadores, pero ni mucho menos, creo yo, llegan a causar la desolación profunda y la ruina amarga del Amargo Despertar. Por lo menos seguimos conservando nuestros valles. Bueno, bromas aparte, lo que nos importa de verdad es que Brea se presenta sin duda como una novela más hecha, más madura, más cocida. El Amargo Despertar era la novela, como dije antes, de un buen escritor novel. Y de ese buen escritor, jovencísimo, Alberto ha evolucionado en solo 3 años a un escritor de cuerpo entero, sobre todo en los aspectos formales. Naturalmente que yo no voy a contar el argumento de la novela. No es mi cometido y, por otra parte, como dijo antes Alberto, sería privar a los lectores del placer de irlo descubriendo ellos a medida que la leen. Me voy a limitar a dar unas pocas pinceladas sobre su trama, dejando espacio a Alberto para que luego complemente lo que quiera. Me conformaré con comentar los rasgos que yo, en su lectura, percibí como más dignos de reseña. Los que percibí yo, porque comentábamos antes, Alberto y yo, que una novela no dice lo mismo a todos los lectores. Cada lector obtiene unas conclusiones. Incluso el mismo lector, según el momento, puede verla de distinta manera. Así pues, repito que lo que voy a hacer es comentar un poquito los rasgos que a mí me parecieron más dignos de reseña. En primer lugar, la novela tiene una tensión narrativa muy elevada. La curiosidad que despiertan los lugares conocidos por el lector y que el lector puede identificar si es de aquí, e imaginar el foráneo, el que sea de fuera, pero aparte de eso la novela tiene una tensión narrativa, que mantiene al lector en constante expectación.
quiere saber el desarrollo futuro. Le está invitando continuamente a su lectura, a la lectura sin detenerse, a la lectura sin tregua, a dar la vuelta a la página y satisfacer la curiosidad de lo que hay al otro lado. Yo digo que es algo así como las cerezas, para el que sea goloso de ellas, que coge una pensando que, bueno, ya cojo esta solo, la come, vuelve a coger otra, la última, otra, la última, y así puede llegar a terminar la taza. Pues con esta novela pasa lo mismo. Uno lee una página, dice, bueno, la última y descanso un rato. Cuando pasa esa, bueno, otra más y descanso, otra más, y si se descuida un poco, le viene la noche o termina la novela. Hay en Brea, además, una mezcla de realismo y de misterio. Trataré de decirlo muy brevemente. Dentro de ese realismo que aflora en la aventura Montaraz de los 6 excursionistas, esos 6 monitores que preparan un campamento para llevar a los niños más tarde, ya lo dijo Alberto, dentro de ese realismo es rasgo destacado la aparición de hechos misteriosos. Hechos misteriosos que rompen a veces abruptamente el ambiente del desarrollo. Sirvan de ejemplo el ser fantasmagórico, visto y no visto, a causa de su aparición fugaz, solo por 2 de los exploradores en la cueva del Carrascal. Ese no os lo puso Alberto, porque él no lo ha visto, aquí en la banda. Pero en la cueva del Carrascal aparece un momento un ser, un hombre, quizás, yo digo un ser porque es algo fugaz, se ve, lo ven en un momento solamente y desaparece. Es también misteriosa la inquietante mujer muda del túnel o el orante del santuario de la Velilla. Se trata de que cuando llegan a la sacristía del santuario se encuentran allá un hombre de rodillas, se supone que está rezando, pero que desaparece sin saber cómo, ni a dónde, ni por qué. Lo curioso es que está rezando, se supone que a Dios, y se marcha sin decir adiós. Vuelve a reaparecer luego, ya fuera del santuario, en los aledaños, vuelve a aparecer e incluso se atreve a dejar una conversación escrita de 2 de los jóvenes. Y hasta tiene una sonrisa dirigida a uno de ellos, una sonrisa molesta, sarcástica, que no le gusta al joven excursionista, por eso se atreve a llamarle cabrón. No sabemos quién es este personaje. ¿Será siempre el mismo personaje que vimos escurridizo en la cueva del Carrascal? ¿O será alguien que se divierte persiguiendo a los adolescentes? Porque los adolescentes de la excursión se sienten perseguidos. ¿O será quizás un espejismo? Existe también una viveza en los diálogos. Hemos dicho antes que los diálogos son ágiles, que la novela se lee muy bien, entre otras cosas por eso también, pero es que además están matizados por abundancia de coloquialismos, es decir, de interjecciones y expresiones más propias del lenguaje entre colegas, del lenguaje coloquial, más propias de eso que del lenguaje literario. Expresiones como campa por campamento, fin de semana, joder, mierda, tío, etc. Tiene una mezcla de tradición y de modernidad. Efectivamente, hay un narrador que tiene mucha fuerza, un narrador omnisciente, al estilo más o menos tradicional. Pero
El relato no tiene linealidad, no es continuado, sino que se rompe introduciendo referencias al pasado de los jóvenes, de los protagonistas. Referencias que justifican además los comportamientos y el carácter de esos personajes. De otro lado, comienza la narración con nada menos que 6 páginas de un chat. Creo que esto bien puede calificarse de moderno. Hay un aspecto que es el de la desorientación. Yo creo que es un aspecto central en la novela. Los protagonistas se pierden en la maraña de bosques y veredas de la montaña, lo que a mi juicio no simboliza más que la desorientación vital del ser humano. La pérdida, en esta otra maraña que es la vida, la pérdida de la ilusión de la juventud. La pérdida de la juventud. Por algo Brea lleva como subtítulo, o a título, diría yo, una juventud perdida. Esta reflexión enlaza con el simbolismo al que hemos aludido anteriormente. Resalta también la responsabilidad y la culpa que siente Jonás. Jonás es el coordinador del grupo. Y el coordinador se siente torturado por un sentimiento de responsabilidad, por un sentimiento de culpa. Para él, la realización de esa salida es una necesidad. La presenta como algo en favor de otros, en favor de los niños que van a ir al campamento, en favor de sus compañeros, pero en realidad es él el que se siente necesitado de hacerla. Porque el año anterior, en un campamento de verano del que él formaba parte, de manera un tanto misteriosa, había muerto Amanda. Había muerto o había desaparecido. Amanda, una jovencísima chica que participaba en el campamento con él. Amanda, que fantasmalmente volverá a aparecer en Brea. Se esfuerza Jonás, este coordinador, en preparar meticulosamente esta salida, esta excursión, para que nada falle cuando más tarde la realice con los niños. Yo creo que aspira a que esta experiencia le sirva de catarsis, le sirva de purificación, le quite el mal sabor que le dejó la pérdida de Amanda. Esfuerzo inútil, por otra parte, porque ya el autor, en un prólogo conciso, pero con toda rotundidad, le dice escuetamente: Amanda tampoco está aquí. No puedo dejar de aludir, muy brevemente, a una idea original, a las canciones populares. Se trata de que la obra está enriquecida con textos del cancionero popular leonés y particularmente de la montaña leonesa. Eres alta y delgada, a la luz del cigarro, viva la montaña viva, etc. Recurso este simpático, mediante el cual el autor nos introduce a todos los montañeses en la acción, ya que se trata de las canciones que se cantan habitualmente para cerrar los eventos sociales y familiares, bodas, bautizos, verbenas, comidas de grupo, etc. Canciones que nos suenan a todos porque forman parte de nuestro folclore, es decir, de nosotros mismos. En conclusión, si es verdad que la obra tiene ribetes apocalípticos, desazonantes, bien marcados, en modo alguno llega al extremo del amargo despertar. Si es verdad que al final Santa Olaja aparece deshabitado, no lo es menos que queda una puerta abierta a la esperanza,
lo que no ocurría en el amargo despertar. Queda una puerta abierta a la esperanza porque los personajes se reencuentran en el pueblo. Se reencuentran en la posibilidad de salvación con un nuevo comienzo para el que Santolaja puede ser el referente que les falta. Para terminar, os diré que la novela está integrada por 258 páginas repletas de colorido, de facilísima lectura, y en su conjunto, a pesar de lo moderno de su planteamiento y de su estilo, constituye a la postre, a mi juicio, una reivindicación de los valores tradicionales, reivindicación que se manifiesta por doquier. Lo mismo en el sabor, un café tomado en Sabero sabe mejor, según nos dice uno de los protagonistas, que un café tomado en Madrid. Se manifiesta desde los sabores hasta la exaltación del paisaje, la exaltación de la amistad, de la solidaridad o del amor. Así es como yo he hecho el recorrido por Brea de Alberto González. Y así, o de otras mil maneras, es como os invito a leerla. No lo dudéis. Leer Brea será una excursión muy, pero que muy gratificante. Gracias. Ya está. Valentín, qué gusto, qué gusto. Decía que, no sé, porque tengo muy mala memoria, pero de las 20 presentaciones que habré hecho, la de la maga despertar fue sin duda la más preparada. Pues ahora está entre Frun y Contador subiendo la Camperona. No sé si es esta o la anterior, es para mí un orgullo que alguien se haya tomado la molestia de analizar mi libro y por lo tanto mi vida de esta manera tan meticulosa y tan interesante. Yo poco más puedo añadir, algo haré, pero si os quedáis con lo que ha dicho Valentín, yo creo que saldréis con mejor sabor de boca. Es una maravilla, muchas gracias de verdad, y es un gusto haberte escuchado y escucharte cuando ya yo sea mayor, porque esto está siendo grabado. De verdad, Valentín, un análisis certero, un análisis interesante, de verdad. Tengo ya aquí unas palabras, algo diré, pero bueno, como os digo, quedaros con lo que ha dicho él. Brea nace de un momento en concreto. Yo creo que toda novela tiene que nacer en algún momento. El amargo despertar nació cuando yo vislumbraba mi barrio, cuando estaba siendo construido, se estaba construyendo al lado de mi barrio, empezaron a edificar casas y casas y casas en lo que ahora se llama el Pau de Vallecas y lo que para mí fue mi infancia y mi juventud, que era un campo de cultivo y poco más. Brea también nace de un momento en concreto y fue justo en este camino de Brea, en este camino que va desde la Nacional hasta Ocejo de la Peña, hace varios veranos, tenía en el 12 o en el 13, teníamos la costumbre, mi tío Santi, mi tío Timo, mi padre, mi mujer y yo teníamos la costumbre de, cuando se hacía de noche, coger al perro del vecino o irnos ya cerca de Ocejo de la Peña, en un camino ya casi hasta Ocejo de la Peña, hasta la mitad más o menos, algo más, a ver las estrellas, a descansar y a hablar un poco. Me acuerdo que esa vez se nos hizo especialmente largo a mi mujer y a mí, y a la vuelta, ya cerca del primer túnel que está al lado de Santolaja, a la vuelta ya se nos había hecho un poco largo y dijo mi mujer
que qué pasaría si no llegáramos a ningún sitio, que por más que andáramos no llegáramos a ningún sitio. Esa frase de inmediato la dije a Laura, que ya tenía una idea de novela. ¿Fue así o no? De inmediato. Ya me has dado una idea, me has dado un germen de algo que espero que algún día crezca y nazca. Y aquí está. De eso trata la novela, de brea, de gente perdida. Como ha dicho Valentín, en el campamento, en este caso el 2013, un coordinador, no este tal Jonás, otro, tuvo una idea horrible. Y esto lo cuento porque me pasó a mí. Yo, aparte de maestro, he sido monitor y coordinador de colonias, de campamentos muchos años. Y en una de ellas, el coordinador, la última noche, bueno, imaginaros estar trabajando con niños durante 15 días, 21 horas al día, y después 1 hora y media de trabajo entre los adultos para programar el día siguiente. Pues el último día, después de no dormir 2 semanas y de la intensidad que da la juventud y la infancia, este hombre, de lo que solo recuerdo, aparte de esta anécdota de que era físico y que estudiaba en la Complutense, este hombre nos dijo de que por qué no hacíamos, que se había ocurrido una idea, que era decirle a los niños que el río que por allí pasaba, estaba cerca de Potes, el campamento, el río que por allí pasaba se iba a desbordar, que estaba siendo desbordado, y que la niña más pequeña del campamento pues había desaparecido. Claro, el resto de monitores nos miramos con cansancio y un poco como de locura, diciendo, este hombre, ¿qué está diciendo? ¿Cómo puede decir algo así? Yo me imaginé de inmediato de lo que escribí en el libro, que fuera un caos. Bueno, pues efectivamente en la ficción ese campamento de 2013 fue un caos y Amanda desapareció, que es la niña más pequeña de ese campamento. Eso le hace a tal Jonás hacer que el siguiente campamento no suceda nada porque sí, y lo quería trabajar muchísimo más. Y por eso hace algo que ahora no se hace. Antiguamente sí, los monitores se reunían, preparaban los campamentos de una manera yo creo que más acertada, previniendo lo que podía pasar con los niños. Y eso ahora ya os digo que en general no ocurre. Los monitores apenas se conocen antes de empezar el campamento, y decide que con el resto de monitores encargados de esas colonias, pues hacer el camino, el vivac en el argot de campamentos es una salida nocturna, pues hacer el vivac antes con ellos para saber dónde están los puntos de agua, para saber cuáles son los peligros, para saber el tiempo que tienen, para saber si en una cueva deshabitada pueden entrar 80 niños o no, etcétera. Entonces reúne por medio de una conversación de Facebook, un chat, a todo el mundo para hacer esta salida un mes antes del campamento. Brea, a partir de ahí, de esa conversación, tiene una estructura muy clara. Siempre intento a mis novelas que parte de la tensión narrativa venga de la estructura propia de la novela. Cada capítulo, que son 6, consta de 3 partes. Una primera parte, que es una pequeña biografía que los propios monitores han escrito. O sea, hablar de uno mismo durante unas pocas palabras. Y lo hace porque uno de los monitores les dice que una actividad del último día puede ser de que los niños hicieran de los monitores, delante de todos. Normalmente en un campamento la última noche es un día especial, donde se baila, donde se llora y donde se hacen canciones, donde se hacen escenificaciones. Pues con esa idea les dice a los otros, oye, ¿por qué no escribís un par de páginas de vosotros mismos para que luego los niños puedan hacer esa representación bien? Y eso hacen, y eso escriben y hablan de sí mismos durante las 2 o 3 primeras páginas de cada capítulo. La novela tiene 6 partes, cada parte está centrada en uno de esos personajes. Ahora lo explicaré. Después, justo de esas 2 páginas, cuento en 1 o 2 o 3 páginas también qué estaban haciendo esos protagonistas el 14 de agosto del año 2013. Esto ya, digamos que no lo escriben ellos, sino que yo, como Dios, en un relato me pongo encima de ellos, sé lo que hicieron justo ese verano, ese 14 de agosto. ¿Y por qué quise escribir qué hacían el 14 de agosto? Darle esa pincelada al lector. Pues hombre, para acercar al lector a la vida y a las preocupaciones de cada protagonista, cambiarle el chip del anterior protagonista al nuevo, para que
al llegar a un nuevo capítulo no llegue con los pies vacíos o con el camino sin hacer. Y aparte, ¿por qué elegí el 14 de agosto y no el 2 de octubre? Porque normalmente el 14 de agosto nosotros somos nosotros mismos, como personas. Normalmente estamos todo el año trabajando para que al menos el 14 de agosto poder hacer lo que nos da la real gana. Y eso, digamos que para mí es una importancia vital para conocer a alguien. Normalmente a alguien le conoces cuando está haciendo lo que le gusta. Yo tengo muchos compañeros de trabajo que he trabajado durante años con ellos y no los conozco porque jamás les he visto en una situación así. Por eso elegí el 14 de agosto. Y por eso quería dar esa pincelada para que el lector, al entrar al nuevo capítulo desde el punto de vista del nuevo protagonista, no entre de vacíos y le conozca de verdad, le conozca según era un día de verano. Bueno, esta novela no es una novela de personajes protagonistas y personajes secundarios, como pudo ser La Mago Despertar o No serás nadie o tantísimas otras. Es una novela de personajes. Es una novela donde coloco a los 6 personajes al mismo nivel de importancia. Es cierto que Jonás es el coordinador, pero Jonás tiene un capítulo, el primero, y los demás tienen también su propio capítulo. En esta novela hay 6 protagonistas, 6 personajes, mejor, y los 6 tienen igual importancia. Ya les voy a presentar un poco a cada uno, porque me quise esforzar en ese sentido en esta novela, marcar personalidades más fuertes que otras. Bueno, el primer capítulo es sobre Jonás, del que he hablado. Jonás es el coordinador primerizo, y se parece a mí porque es un chico de retos. ¿Qué significa ser un chico de retos? Pues una persona que se pasa la vida cumpliendo los retos uno detrás de otro, con el peligro de olvidarse de uno mismo. Así me considero yo. Digamos que desde muy joven he intentado llegar a una serie de niveles de responsabilidades y las he ido cogiendo, pues normalmente con estudios, con trabajos, que me ha llegado a ser ahora mismo el que soy, con un trabajo fijo, etcétera, pero que al centrarse una persona tanto en los retos, pues se olvida de uno mismo, y yo creo que eso es un vacío enorme que tanto yo como Jonás han tenido o vamos a tener que luchar contra ello. Jonás, por lo tanto, aun siendo un chico de retos, tiene una personalidad muy débil que lo arrastra durante toda la novela. Luego aparece Hugo, que es un tipo apático, medio alcohólico, tremendamente solitario. Es una persona que se ha dejado llevar durante toda su vida. También conoceréis o quizá os reflejéis en este tipo de personalidad, de dejarse llevar. Y digamos que poco más que el viento es lo que le ha hecho a Hugo estar allí, poco más que el viento. Es una persona que nunca pone mucho de su parte y que nunca toma muchas decisiones porque las decisiones no le importan mucho. Este es Hugo, y el capítulo de Hugo trata de este tipo de personalidades. Luego viene Medea, que es una chica simpática, es una chica de provincias, como dije en Madrid. Esta chica es de Salamanca. Es la típica chica que siempre está sonriendo, optimista, pero que justamente un año antes del campamento pues ocurre una desgracia. Deja atrás una amiga. Bueno, os comento. El año anterior al campamento, Medea, una de sus amigas la dice que vaya urgentemente a verla, y Medea, como decide no ir a verla, pues porque está muy lejos, o para qué querrá que yo vaya si ya nos veremos en 10 días en la universidad. Bueno, pues decide no ir a verla, y una semana más tarde, ya en la universidad, después de ver que su amiga ha dejado de verla, de tomarle la palabra, se entera de que muere de cáncer. Este es un hecho traumático que cambia a la chica. Era una chica optimista y que deja de ser la que es ella en el pasado. También, como similitud, Medea le ocurre una desgracia muy potente en esta novela, a mitad de la novela, y la cambia por completo. Luego está Leire. Leire es la rockera del grupo. Es muy individualista y tampoco cree que compartir sirva para mucho. Nunca le gustó la idea de la marcha, pero como todo el mundo iba a ir, ella decidió también ir con ellos. Digamos que ella es la exótica, y aunque ella sabe que es la exótica, pues le quita importancia. Ella, el problema que tiene, yo creo que también tiene algunas personas con esta personalidad también lo tienen, es el siguiente. Yo creo que esta chica, o yo la escribo
he escrito sobre ella pensando que esta Leire no oye heavy metal ni está llena de tatuajes por llamar la atención, sino porque le gusta. Y está un poco cansada de que la juzguen por eso. Ese tipo de personalidades tan atrayentes, tan fuertes, ella se da cuenta de que empieza a estar harta de hablar sobre sí misma y que ha perdido la esperanza de dejar de ser el centro de atención. Ella quiere seguir siendo sí misma, es ella misma, pero también está deseosa de escuchar la vida de los demás, de conocer la vida de los demás, de hacer preguntas. Es un tipo de personalidad tan arrolladora que, aunque quiera, pues siempre está contestando a las preguntas de los demás. El siguiente capítulo es el de Elena, que es la monitora en prácticas, que es la más joven de todos, que es la que tiene más ilusión, que es la que tiene más miedos, y es la primera vez que se hace adulta a los demás. Es la primera vez que se hace adulta, de verdad, y para ella son todo pruebas. Digamos que es un poco todos nosotros la primera vez que fuimos adultos de verdad. Yo me acuerdo perfectamente cuándo fue, entonces si nosotros buceáramos en nuestra memoria, digamos que Elena es nosotros mismos cuando fuimos adultos por primera vez. Por último está Alan. Alan es el hijo del librero, es un hijo de es bibliotecario, siempre lleva un libro de bolsillo a cuestas y toda su vida está relacionada con la literatura. Vive entonces en una ficción constante, en una irrealidad constante. Y también la vida le pone en la novela un poco a prueba, pues como a Elena. También ha adelantado, Valentín, ya para ir terminando, de lo que trata Brea. Brea, aparte del camino de 6 adolescentes, tardoadolescentes, por estos caminos que conocemos, habla de cómo una juventud se pierde y se encuentra. Literalmente, pero también de modo metafórico. Es una declaración de intenciones. Creo y defiendo que la juventud no es solo una masa de borregos borrachos que no aprueban ni siquiera la ESO, que no saben escribir, o que no saben ni hablar de ellos mismos. La juventud, al igual que cuando somos adultos, es no más que un claroscuro, y eso es lo que muestro. Es lo que intento mostrar. Quería mostrar cómo unos desconocidos reaccionan ante la catástrofe de perderse en la montaña. Todos tienen algo que aportar, sobre todo sus miedos. Al principio de la novela, Sabero, el primero que llega es el coordinador. Y también quiero terminar la charla con una reflexión que compartí en Madrid y que poca gente estaba de acuerdo conmigo, pero que a mí me ha ocurrido muchas veces. A ver qué tal aquí en Sabero. Bueno, el coordinador es el típico persona de Madrid que llega por primera vez a un pueblo, además está solo, y de repente cuando llegas a un sitio que te atrae tantísimo como a Jonás le atrae Sabero, se imagina, se sueña a él mismo allí viviendo. Yo normalmente cuando voy a un sitio que me llama la atención y que me gusta, inmediatamente me imagino allí viviendo. Me empiezo a lucubrar diciendo, ay, pues fíjate vivir en esta casa con este río al lado, con esta gente tan tranquila, con el café tan rico, sin las preocupaciones y la hora y media de a metro todos los días. Bueno, pues una reflexión que comparto, que he tenido yo y sigo teniendo en mi vida y que no sé si lo tendréis vosotros. Pero el protagonista la tiene. También a este personaje y a todos los demás le da tiempo a todo en esta novela, en los 100 o 200 y poco páginas. También se dan tiempo a enamorarse. Me pregunto que quién con 20 años no se enamora todos los días, ¿no? Bueno, luego van llegando los demás, el día siguiente empieza la caminata, en el camino se van conociendo porque no se conocían de antes, en el camino se odiarán, se ayudarán, en el camino también verán cómo una cigüeña destroza a su cría, cómo les persiguen, cómo las sombras les amenazan, cómo se enfrentan a serpientes. Allí, en el camino de Brea, que va desde la Nacional hasta Ocejo de la Peña y aledaños, se perderán y solo los que lean la novela podrán saber si escaparán de allí o no, o si la juventud, al menos esta que yo narro, está perdida o no lo está. Y ya solo me queda tiempo para agradeceros de nuevo estar aquí y cualquier pregunta que tengáis, pues que yo la pueda contestar con más o menos certeza. Muchas gracias por venir.
público o en privado luego, porque no Sí. vamos a quedar tranquilamente. Si alguien que, bueno, hay novelas, alguien quiere libros, pues... Bueno, Pero yo sí que me gustaría decir una cosa, bueno, siempre es un placer volver a ver las cosas del Carrascal, siempre es un placer volver a hacer el camino de la velilla, ¿no? Que tantos hemos hecho muchos años, siempre es un placer escuchar a Valentín y siempre es un placer, como os dije antes, presentar la novela de Alberto, que espero que no sea la última. Y solo una curiosidad, y ya acabamos, cuando nosotros hemos puesto la presentación de la novela, habíamos elegido una música de fondo para cuando estuvieseis sentados, mientras entrabais, charlabais y tal. Una música, porque yo había acabado de leer la novela el martes, dice Valentín, de un tirón prácticamente, en 5 horas, no eché colirio porque 5 horas seguidas leyendo es complicado, y al acabar la sensación mía fue también de sensación inquietante, ¿no? Entonces la música que buscamos era una música inquietante, que Jean-Michel Jarre, una música de estas que te atrae pero a la vez te inquieta. Y cuando Alberto puso el vídeo de las cosas del Carrascal era la misma música, o sea que hay ahí un hilo conductor. Así que nada, él decía también que tiene libros para el que quiera comprarlos, que estén aquí. Si tenéis alguna pregunta que hacer. Primo, yo quería hacerte primero una consideración y después una pregunta. ¿Cuándo? Lo que quieras. A lo mejor es porque somos González los dos, pero esta última valoración que has hecho de llegar a un sitio y plantearte automáticamente la posibilidad de qué pasaría si viviéramos aquí, mi mujer es testigo, es muy habitual en mí, a lo mejor es por la relación familiar. Bueno, entonces ya somos dos. Yo no estoy en desacuerdo contigo como han podido estar. Y te quería hacer una pregunta para que valores las palabras que ha tenido Valentín. ¿Cómo encajas toda la cantidad de autobiografía que hay en las novelas con esa reivindicación de los valores tradicionales que considera que existen? Porque no me casa mucho contigo. Hombre, mira, yo considero que toda novela es en parte autobiográfica y considero que la mejor autobiografía de un autor es leer sus novelas. Aparte que luego sobre Hemingway se había escrito mucho, o sobre Fitzgerald, o sobre Cela. Pero mejor que sus autobiografías es mejor leer sus novelas. Entonces yo defiendo la parte autobiográfica de toda novela. También Tolkien, en sus mundos de elfos y de fantasía, no está más que hablando de sus intereses, de lo que él vivió en la guerra mundial, y en sus preocupaciones de la Gran Bretaña de su tiempo. Y sobre lo que decías de esta parte autobiográfica, cuando leas el libro verás, yo me considero una persona de costumbres. Me estoy más a gusto repitiendo las cosas que haciendo cosas nuevas en general. Entonces por eso quizá eso se mantenga un poco en mis libros y habla de esa parte tradicional, porque soy una persona que me gusta las tradiciones, mi propia memoria y mi propio pasado como persona. Quizá en ese sentido se acerque y bueno, quizá tengamos que hablar tú y yo más para que veamos cómo es el mundo. Pero quién sabe, que mi manera de ver el mundo es un mundo tranquilo, en paz, en armonía, en la que todos más o menos nos escuchemos y donde admiremos las cosas buenas que tienen los demás y no solo las cosas negativas. Hace poco despedimos al cura de nuestra parroquia en Vallecas y decían de él que era un hombre que jamás dijo una palabra mala de nadie. Pues digamos que en un mundo en el cual nadie le dé a Rufino la oportunidad de decir cosas malas y que además, aunque haga una persona algo mala, no lo estuviéramos diciendo todo el día como lo oímos en nuestro periodismo y en nuestra televisión, pues quizás es el mundo que a mí me gustaría vivir y quizá de eso trate un poco mi escritura, no lo sé. Si tenéis más dudas. Una pregunta más por ahí. Yo quisiera decir una cosa. Antes he mencionado a Eocejo, Sabero, Fuentes, etcétera. Cistierna es algo marginal
en la novela, ¿verdad? No quiero dejarlo pasar, porque es que cuando me vino a la mente cuando habló de Medea y de la serpiente, cuando a Medea le muerde una serpiente en un hayedo, aunque sea de manera marginal, se menciona a Cistierna, porque es el único lugar que tiene urgencia sanitaria durante 24 horas, que dure mucho tiempo. No había hablado antes de ella porque realmente la acción no se desarrolla, pero bueno, se menciona. Y que si alguien tiene algún problema a una hora, oye, que hay urgencias sanitarias durante 24 horas. Si os parece, solo dos cosas. La primera es que el que quiera, está en su casa, aquí hay libros, puede charlar, quedarse, lo que necesite. Y la segunda, bueno, pues ya vamos por finalizado el acto y yo creo que la mejor forma de hacerlo es reconociendo